¿Te acuerdas del animal que aterrorizó al joven Ron Weasley en la saga de Harry Potter? Se les conoce comúnmente como las arañas látigo, las cuales, además de no ser arañas, no tienen veneno y no representan ningún peligro para la humanidad a pesar de su intimidante apariencia. Acompáñanos en nuestra sección webinar Artrópodos en la Ciencia, donde el investigador Daniel Chiribi nos cuenta más sobre estos arácnidos. Mi nombre es Jair Alonso y bienvenidos a Artrópoda TV. Empecemos entonces. Bueno, mi charla, como habrán visto, se llama, aunque no los conozcas, podría contarte la historia del mundo. Y hablamos de algo, de unos arácnidos que se denominan arañas látigo, pero también su nombre oficial es Amblypygi. Es los que vemos en la foto. Aquí, cuando yo estaba en la Universidad Javeriana, este grupo estaba un poco olvidado dentro del laboratorio de entomología y empecé a trabajarlos y empecé a ver que eran bastante interesantes. La mayoría de nosotros podrá decir nunca lo he visto, pero aunque muchos dirán, bueno, es un poco atemorizante, pero les puedo asegurar que todos los han visto. Y es que ya han tenido su oportunidad de aparecer en la cultura general. Por ejemplo, aquí en el Cáliz de Fuego de Harry Potter seguramente habrán visto la cara de Ron asustadísimo porque una araña muy venenosa lo iba a picar cuando Ojo como Moody le estaba haciendo, les estaba enseñando la- las, em, eh, las maldiciones imperdonables y dicen que es una araña que podría básicamente matar con solo una mordida, pero no es así. Ya vamos a ver por qué. En realidad, muchos arácnidos que son poco conocidos tienen una imagen de malos, de peligrosos. Entre ellos están los amblipígidos, los opiliones, los escorpiones, uropilli. Y es que tampoco es que se ayuden mucho. Como podemos ver acá, este opilión del género Simambea se parece mucho a la máscara de Jason de Viernes 13. Sin embargo, cuando vemos su historia natural, vemos que esos animales, primero, no tienen, los amblipígidos en particular, no tienen veneno. Y en realidad, aunque están en muchos lugares del mundo, casi no los vemos porque tienen hábitos nocturnos. Entonces, son rápidos, se ocultan digamos, de los seres humanos, aunque pueden vivir junto a nosotros en ambientes antrópicos, ya que les encantan los espacios húmedos que parezcan cavernas. Entonces, un tanque de agua podría ser su hábitat. Pero tranquilos que son inofensivos para los humanos, porque en realidad ellos se alimentan de insectos y son muy buenos cazadores. ¿Pero qué son en realidad? Pues, como lo hemos visto, aunque se llamen arañas látigo, no son arañas, son un grupo bien cercano. Está aquí, esto que vemos aquí en esta filogenia, o sea, las relaciones de parentesco dentro de arácnida, está aquí en un grupo que se llama tetrapulmonata. Los tetrapulmonata se caracterizan por tener 4 pulmones en libro, es decir, parecen como una especie de hojas de libro que les ayudan a respirar. Y dentro de esos están los Amblypygi, los Uropygi, que son conocidos como vinagrillos, seguramente alguien los habrá visto, unos muy pequeñitos que se llaman esquizómidos y las arañas. El grupo más cercano a ellos es Pedipalpi, que se conforma de esquizómidos, uropígidos y los Amblypygi, los que estamos viendo acá. Son interesantísimos porque aparecen en la Tierra desde el Carbonífero, hace 359 a 299 millones de años. Generalmente para las personas esto no significa mucho, así que hablemos un poquito de lo que eso significa. En el Carbonífero se estaban desarrollando los primeros reptiles, los anfibios estaban colonizando, habían libélulas gigantes y había una flora compuesta de árboles que podían alcanzar hasta los 40 metros, como el Lepidodendron. En esta época, esto es previo a los dinosaurios vendrían a aparecer un poquito más adelante,
en la era mesozoica. Esto es paleozoico. Y los humanos venimos a aparecer hace entre 5 y 8 millones de años, los homínidos en general. Entonces, ellos llevan aquí más de 300 millones de años antes que nosotros. Y uno de las especies que se sabe que es de esa época es Greophonus, que lo vemos acá. Esto es una ilustración de cómo se vería ese Amblypygi, y en realidad es muy parecido a lo que conocemos actualmente. En esta época existía lo que llamamos la Pangea, que es todas las especies, los continentes estaban unidos en una sola masa de tierra. Y eso es importante porque nos va a reflejar cómo es que han ido evolucionando este grupo. Pero conozcámoslos un poquito, en realidad no son tan feos como parecen. Tienen tres grupos de ojos, dos anteriores que parecen esto, que muchos lo verán como una nariz, pero son dos ojos, dos tríadas de ojos a los lados, o sea, tienen 8 ojos en total. Tiene una parte frontal que se llama prosoma y una trasera que se llama opistosoma. Y se alimentan, estas son las piezas bucales que tiene acá, se llaman quelíceros, igual que las arañas también tienen quelíceros. Se llaman arañas látigo por estas patas que parecen antenas, que en realidad son solamente patas llenas de unos pelitos que les permiten sentir el ambiente. Y les dicen látigos porque en realidad parecen un látigo. Son muy buenos cazadores debido a que tienen unas patas raptoriales, que es lo que vemos aquí, que en realidad son equivalentes a las pinzas de los escorpiones. Y lo que tienen ellos es que están llenas de espinas con las que tiernamente abrazan a sus presas para podérselas comer. Entonces, son bastante eficientes, y aunque no ven muy bien con estos ojos de acá, pueden sentir bastante con las patas sensoriales, que las ponen en disposición para poder sentir lo que hay a su alrededor y capturar a su presa. En el mundo tenemos 5 familias, o sea, comparado con otros grupos de artrópodos, no son tan diversos, y hay alrededor de 200 especies. Las familias son Carontidae, que tiene 2 géneros, Caron y Stygophrynus; Carinidae, que tiene 4 géneros, Carinus, Sarax, Wiggoldia, tenemos Paracarontide, que solo tiene una especie, Paracaron secus, y uno de los grupos de las familias más diversas, que es Phrynicidae, que tiene 7 géneros. También tenemos aquí Phrynidae, que tiene 4 géneros, y en esto es el grupo que yo más he trabajado y probablemente el que nos vamos a centrar hoy. Entonces, hablemos un poquito en general de ellos sin entrar en mucho detalle. Tenemos un grupo que son los Carontidae y los Paracarontidae, están relacionados. Carontidae se caracteriza por tener un pulvili, que es como una chupita que les permite adherirse al suelo en las patas, y tiene un pedipalpo que son generalmente alargados, con espinas en las patas alargadas. Mientras que Paracarontidae solamente hay una especie, es muy pequeñito, tiene los ojos básicamente reducidos, no existen casi, y es muy clarito, o sea que su cutícula externa no es muy dura. Ellos habitan en el sudeste asiático. En el azul de acá podemos ver dónde está Caróntide, y Paracaróntide está en esta flechita que vemos acá, en Guinea-Bissau. Carinus se caracteriza también por tener ese pulvili sobre las patas. Es muy pequeño, ¿sí? Y bueno, Carinide en general, Carinus es el género. Carinus es el único género americano, pero Carinidae son las familias que se encuentran distribuidas de forma más amplia en el mundo. Es circuntropical, es decir, que está en toda la parte del trópico, ¿sí? Phrynicidae, como vemos aquí, se caracteriza por tener este saco. Aquí, esto que vemos acá son los embriones que se están desarrollando. Ellos desarrollaron un saquito donde colocan los embriones una vez han salido del interior de la hembra. Y tiene 2 grandes subfamilias, y podemos ver acá que la mayoría de sus especies están distribuidas en África, como vemos acá, un poco en Asia, y en América solamente hay una especie que se llama Trichodamon, del género Trichodamon, que está en Brasil. Phrynidae, que es, como les decía, el grupo que yo he trabajado,
tiene 4 géneros: Phrinus, Paraphrynus, Heterophrynus y Acanthophrynus. Todos ellos se caracterizan porque no tienen pulvili y principalmente porque tienen una genitalia, como vemos aquí, esta es la hembra, por aquí estos son los receptáculos seminales y este pequeño ganchito que vemos acá es un esclerito, o sea, una parte rígida que es único de esta familia. Entonces, esta familia es única de América. Bueno, no es única de América. Principalmente está distribuida para América, pero hay una especie que es Phrinus exul, que no sabemos cómo llegó a Indonesia. A partir de esto y de muchas otras cosas, a mí se me ocurrió la idea de, bueno, ¿cómo ha evolucionado este grupo? ¿Cómo evolucionó Phrynidae, que es la familia? ¿Cómo es que tiene una especie por allá en otro lugar? ¿Y por qué es única de América? Entonces, para esto decidimos hacer una filogenia. Una filogenia es simplemente buscar la mejor representación de las relaciones de parentesco o evolutivas entre las especies. Y acá mis amigos biólogos me tendrán que perdonar, pero vamos a hacer saltar un poco la parte técnica. Les voy a decir que utilicé características morfológicas y características moleculares, los genes, en 2 programas, POI y TNT. Y utilicé algo que se llama evidencia total, es mezclar toda la información que tenemos a disposición para poder construir esta filogenia. Y lo que encontramos fue interesante. Las 2 subfamilias de Phrynidae, o sea, Heterophrynus, Ephrynophrynidae y Phrynidae, fueron bien soportadas. Eso quiere decir que ambas están bien definidas y todas tienen un ancestro común. Todos los heterofrinos que vemos acá hacen parte de un mismo grupo. Los Phrynidae también, pero algo ocurrió dentro de los Phrynidae. Los colores aquí nos indican en azul, por ejemplo, lo que era antiguamente un género y en rojo otro género. Y estos cuadritos que vemos acá son especies que se consideraban una única especie, como vemos acá, acaban siendo más de una especie. En esta parte podemos ver que la parte rosada o roja pertenecía al género Paraphrynus y la parte amarilla Heterophrynus, Acanthophrynus. Entonces, como vemos, no es un grupo que esté soportado monofiléticamente, es decir, que no todos descienden del mismo ancestro, realmente se mezclan. Entonces, lo que estamos proponiendo, tanto yo como las personas que colaboran conmigo, es en separar esto en otros géneros tentativos, que son las linecitas que vemos aquí en negro, ¿sí? Pero no solamente eso fue interesante dentro del trabajo que se llevó a cabo. Encontramos que dentro de lo que antes se conocía como Phrinus, se definió ahora como 10 especies, y de la especie tipo que era Phrinus operculatus, encontramos que podían salir más de una especie. Después de un largo análisis morfológico y molecular, encontramos que hay por lo menos unas 4 especies nuevas. Esta especie Phrinus jalisco se describió mientras yo estaba haciendo este trabajo, y hay por lo menos 4 especies nuevas dentro de una misma especie. ¿Y qué es lo interesante de esto? Bueno, cuando vamos a la distribución, encontramos que aunque están dentro de un mismo rango, cada uno tiene como un espacio bien definido en donde se han podido establecer. Hay un trabajo de Espósito y colaboradores del 2015 que dice que la diversidad genética de los amblipígidos es muy alta. Es decir, ellos aparentemente, aunque como todos se ven iguales, podemos decir que solamente hay una especie, pero cuando estudiamos bien, hay grupitos de especies con unas características genéticas muy diferentes dentro de las diferentes localidades. Entonces, las especies que vemos aquí con colores diferentes nos muestran que aunque todas estén sobre la misma costa del Océano Pacífico mexicano, de Centroamérica y Norteamérica un poco, aunque eso haya pasado, podemos encontrar diferentes especies dependiendo de las barreras geográficas que haya. Por ejemplo, aquí esta es una especie posiblemente nueva que está en una isla y se diferencia muchísimo de otras especies. Esto no solo ocurrió en México y en Centroamérica en general, sino que ocurrió en todas las especies. Por ejemplo, aquí tenemos otra especie aquí en esta región,
donde encontramos únicamente esa especie, aquí encontramos otra, aquí encontramos otra, y muy pocas especies tenían distribuciones realmente grandes. Entonces, algo aparte de eso muy interesante es que la historia de de los amblipígidos de América, nos reflejan la historia geográfica. Resulta que en Sudamérica, al lado de Sudamérica tenemos las Antillas menores. Las Antillas menores se formaron de una masa de tierra que estaba al lado del Océano Pacífico y fue migrando, choca con América y aparece y se forma un puente entre Sudamérica y las Antillas y las nuevas Antillas menores. Las especies que encontramos entre las Antillas y Sudamérica están relacionadas. Y adivinen quién más. La especie de Indonesia estaba relacionada. Aún no sabemos cómo llegó allá, pero sabemos que está relacionada con las especies suramericanas. Mientras que las especies de las Antillas Mayores, que se formaron de fragmentos de Centro y Norteamérica, están muy relacionadas con, 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 eh, con, con las especies centroamericanas y norteamericanas, o sea, de la parte continental. Entonces, lo que nos deja ver es que estos animales, al tener distribuciones tan restringidas, al no moverse tanto en el espacio, se han sometido a a la deriva de los continentes, a la historia geográfica, y nos dan un ejemplo de cómo reacciona un animal con estas características de no poderse desplazar mucho frente a los cambios geológicos que han ocurrido. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, la diversidad de amblipígidos puede ser mucho mayor y críptica. Esto quiere decir que los amblipígidos en general, que tienen hasta ahora grandes distribuciones, podrían ser más de una especie. Y esto es algo que he estado trabajando recientemente en mi postdoctorado, mostrando cómo lo que hemos visto hasta ahora es que una especie puede tener una diversidad genética tremenda. Y también en otros trabajos hechos con el género Heterophrynus hemos podido ver un poco que las especies que parecían una sola, en realidad son varias y probablemente genéticamente van a ser muchísimas más, solo que las características morfológicas no nos permiten diferenciarlas y definirlas bien. Por otro lado, los amblipígidos reflejan la historia geológica, y no solamente la historia geológica. También podemos pensar que los amblipígidos reaccionan a los cambios de los ecosistemas. Eso quiere decir que, como veíamos antes, cualquier aparición de una nueva formación geológica, cambio climático, podría llegar a afectarlos. También recientemente, con un trabajo en colaboración con Sebastián, un estudiante de la Universidad del Quindío, descubrimos que Heterophrynus boterorum, que es una especie colombiana, tiene una pequeña restricción en relación con los picos nevados, es decir, alcanza a formar una barrera. Entonces, estudiar genéticamente estas especies nos podría permitir saber qué ha pasado históricamente y cómo han reaccionado a los diferentes cambios de ecosistemas, ya sea por cambios de clima o por aparición de nuevas barreras tipo montañas. Bueno, me han pedido que sea breve, entonces para dejar espacio de preguntas, me termino acá. Les agradezco mucho la participación y agradezco a todos los laboratorios que permitieron el acceso a material para todo este trabajo, y principalmente al Instituto de Biociencias de la Universidad de Sao Paulo, donde hice mi doctorado, y a la Javeriana, donde hice mi postdoctorado y mi pregrado. Si te gustó el video, regálale un like. ¿Tienes preguntas? Déjala en la caja de los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales como Artrópoda TV. Hasta un próximo video.